Hola guiadores, volvemos a la carga y vamos a volver reciclando este frasco. ¿Quieres ver lo que hago con él? Pues vamos allá. Bueno guiadores, pues como os digo, hoy vamos a reciclar este frasco. Yo lo quiero emplear para guardar las chuches de Freya, que tengo unos Dentastick y cosas de esas que una vez que abro la bolsa se me ponen secos porque son muy grandes, yo le doy solo la mitad, bueno, que los tengo que guardar de una vez para otra y para que no se me sequen los voy a guardar aquí. Entonces lo voy a decorar y lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una capa de imprimación todoterreno. Ya sabéis que a mí en el vidrio me gusta una imprimación que sea apta para vidrio. Como no tengo una específica, pues uso una todoterreno. Lo voy a aplicar con esponjilla, pero la podríais aplicar también con pincel, según el acabado que queráis. Le voy a quitar la tapa, pero en la rosca no la voy a cubrir porque quiero poder cerrarlo después, porque la idea es mantener las chuches aisladas del exterior para que no se sequen. Y la tapa por fuera también la voy a cubrir con la imprimación. Por eso me viene bien una todoterreno, porque también me valdrá para el metal de la tapa. Ya tengo aquí mi bote, le he dado además a la parte de abajo del bote una capa de pintura blanca. A la tapa no, porque la voy a pintar de color. Y ahora lo que voy a hacer va a ser preparar, porque voy a hacer un decoupage. Y voy a utilizar esta servilleta tan chula, con esta jirafa, que tiene un tamaño ideal para poderlo poner en mi bote. Esta no me pude resistir a cogerla cuando la vi, porque me gusta mucho la jirafa, pero la verdad es que no sabía bien dónde usarla. Voy a recortar una de las jirafas y lo voy a hacer con tijera justo por el borde, porque aunque me gustan mucho las hojas, no las veo tal como están fáciles de integrar. Así que voy a recortarla. La podría recortar también con un pincel húmedo, pero al hacerlo con tijera esta parte de aquí de la oreja me va a quedar mejor, porque por aquí, aunque es fácil, luego la parte de la oreja no es tan fácil cortarla justo por el borde. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Ya tengo mi jirafa, a la que luego, como siempre, tendré que retirarle las dos capas de servilleta que no tienen dibujo. Y ahora para el fondo, como os digo, me gustaban esas hojas, pero no las veo fáciles de poner. Entonces tengo esta otra servilleta en la que creo que puedo recortar más fácilmente pues estos motivos para poner. Aunque estas no me acaban de convencer del todo, pero bueno, es lo mejor que he encontrado de lo que tenía. Lo voy a recortar también con tijera. Las he recortado un poco distintas, como veis, pues para que no sea todo tan igual. Y ahora pues vamos a hacer el decoupage. Para eso ya sabéis que necesitamos un pincel que tenga las cerdas muy suavecitas. Yo creo que voy a usar este de aquí. Y un medium de decoupage. Si no tenéis medium de decoupage, podéis usar cola blanca rebajada con agua. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una capa de cola fina bien extendida en mi bote
No lo voy a aplicar en todo el bote de momento porque voy a hacer el decoupage por zonas. Lo primero que voy a colocar es mi jirafa. Aplico la cola y luego con un plástico o algo similar voy a presionar ligeramente desde el centro hacia afuera para que me quede toda la imagen lisa, bien pegada. Y ahora aplico desde el centro hacia afuera con este pincel que yo os digo que es importante que tenga las cerdas blanditas. Acabo de pegar la imagen. Esta capa, os lo he dicho varias veces, pero como hace mucho que no hago vídeo, pues os lo recuerdo. Esta capa sirve para que mi jirafa o mi papel se quede bien pegado, pero también para protegerlo. Y ahora voy a colocar aquí en esta parte de aquí el otro papel que tengo y en el otro lado pues el otro distinto. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Y esta la voy a poner aquí así un poco, es que no sé ni cómo ponerla, no me gusta que esto quede aquí tan a corte, entonces yo creo que lo voy a poner así, ahí, y luego sí que quitaré lo que sobra. Y de momento voy a dejarlo así, ya luego seguiré con ello. Sí que voy a buscar un color verde para pintar la tapa y que vaya a juego con todo esto. Pues aquí estoy dándole una segunda capa de pintura color manzana al tapón o la tapa de mi bote. Igual le doy incluso una tercera para que quede el color homogéneo, porque es un verde que yo creo que combina muy bien con los colores de la servilleta que he usado, pero me apetece que quede así homogéneo y dando contraste. Y con esta pintura lo que voy a hacer va a ser un salpicado en mi frasco. Voy a añadirle un poquito de agua para hacer una aguada. Y ahora con un pincel en abanico voy a hacer un salpicado. Así, voy a dejar secar. La decoración de este frasco la verdad es que va a ser muy sencillita, pero bueno, todavía estoy acabando de colocar las cosas y demás, y además quería hacer algo sencillo para retomar los vídeos y para que veáis que con 4 cositas se puede hacer una decoración bien chula. Voy a dejarlo secar, igual le doy otra capa a la tapa y luego lo voy a barnizar todo con barniz mate y luego lo acabaremos. Bueno, pues ya tenemos aquí barnizado mi bote, que estoy encantada con el resultado, mirad. Pero esto de aquí lo quiero poner un poquito mejor,
Entonces, o bien con una cuerda de esta así un poco rústica, o yo tengo estas cintas que compré y le voy a poner esta de aquí. Esta me gusta mucho y se la voy a poner aquí alrededor. Entonces, voy a cortarla un poquito largo. La voy a pegar así con un poquito de silicona, simplemente para que no se me mueva, aunque si hago bien el nudo no debería de moverse, pero bueno. Hago un nudo aquí en el lateral. A ver, que no se ve. Ya me perdonaréis, pero todavía me estoy acostumbrando al nuevo enfoque. Vale, y ahora lo que voy a hacer, le voy a hacer otro nudo y que caiga, pero le voy a poner estos dos adornitos. Entonces voy a coger una anilla. Las anillas, para abrirlas, recordad que se hace así, de lateral, o sea, no hacia los lados. A ver, que la coja así. Se abre así, de lateral. A ver si veis cómo está abierta. ¿Lo veis? Voy a pegar así un poco para que caiga hacia abajo, que si no se me queda muy hacia arriba. Y corto aquí, a ver que se lo está despegando y quiero que se quede bien para abajo. Y esta otra lo que voy a hacer va a ser engancharla a la cuerdecita, así. Así. ¿Qué os parece? Bueno, pues la voy a llenar porque Freya me ha oído decir su nombre, me ha oído decir Chuche y ya la tengo por ahí dando guerra. Y ahora os lo enseño bien. Y así ha quedado finalmente mi frasco. Mirad qué chulo. Con sus hojitas, su jirafa y sus colgantitos. Y aquí dentro tengo guardadas algunas de las chuches de Freya. Sí, Freya, tengo tus chuches aquí. No sé si la estáis oyendo, pero ya está por aquí. Mira, esta, para ti. ¡Hala! Ya está feliz. Y así no se me ponen duras enseguida. ¿Os parece bien esta idea para decorar un frasco? Nos vemos pronto, ideadores.